Hola, ¿cómo están mis queridas y queridos estudiantes de segundo nivel medio? Acá estamos para ayudarlos con la guía número 4, que consiste en un control de lectura. El libro en cuestión se llama Juan Darien. Juan Darien es un cuento de Horacio Quiroga, un escritor uruguayo. Está inserto en el libro Cuentos de la Selva y narra la historia de Juan, un niño muy diferente, porque esconde un secreto. En realidad es un tigre convertido en humano gracias a la magia. Muchos podrían decir, la profe nos va a hacer leer un cuento infantil. No. Todo empieza muy bonito, con estos elementos sobrenaturales, mágicos. Hay por ahí una serpiente que profetiza cosas. Este bebé se convierte de tigre a humano. Pero el tema de fondo en este relato es la discriminación. Como les decía, todo empieza muy bonito, muy simpático. Pero a medida que vamos leyendo, nos va a invadir la pena y el enojo por la intolerancia a la que se ve sometido Juan por parte de los habitantes del pueblo. Todo el mundo en contra de él por ser distinto. Algunas indicaciones. La primera y básica, si es comprensión lectora, lee el cuento. Las preguntas van en orden cronológico según cómo se presenta la acción. ¿Ya? Siempre busca palabras clave en las preguntas. Esas palabras claves nos pueden ayudar para elegir la alternativa correcta o redactar la respuesta según sea el caso. ¿Por qué? Porque en esta guía tú vas a encontrar preguntas de selección múltiple donde hay que elegir una alternativa y otras preguntas que son de desarrollo. Consejo: siempre revisar tus respuestas antes de mandar la guía. Muchas veces uno piensa que porque contestó todas las preguntas están bien, pero luego con una segunda lectura muchas veces uno dice, se me olvidó este detalle, o parece que esa no es la alternativa. Esos lapsus muchas veces pueden significar que te baje el puntaje y por lo tanto te baje la calificación. Y sobre todo que te indique si comprendiste, si aprendiste a leer bien un cuento. Por lo tanto, antes de enviarme la guía al correo, revisen bien y corrijan sus respuestas. Para poder entender una lectura, lo básico es que yo conozca todas las palabras que aparecen en el texto. Si no, se me va a complejizar mucho el entender la lectura. Aquí yo escogí algunas palabras que a lo mejor ustedes no conocen o no tienen muy claro el significado. Veamos. Viruela es una enfermedad infecciosa y contagiosa. Se caracteriza por provocar fiebre, por la aparición de ampollas en la piel y lo principal, hace unos 30, 40 años esta enfermedad era fatal. Hubo muchas personas que murieron de viruela. Vacilante significa que algo o alguien se mueve de un lado a otro por falta de estabilidad o equilibrio. Gemido es un sonido forzado con que se puede expresar dolor, pena o placer. Entrañable. Entrañable significa que es profundo y afectuoso. Cuando se dice, por ejemplo, que Juan sentía por su madre un cariño entrañable, significa que es muy profundo, que es un afecto de verdad. La palabra aventajado
Aventajado, fíjense. Ventaja. O sea, se va a referir a alguien que sobresale o aventaja a lo que es común en su clase. Un alumno aventajado, como era Juan en la escuela, es un alumno destacado. Crepúsculo. Crepúsculo, por si acaso nada que ver con la novela de Stephanie Meyer, aquí no hay vampiros ni cosas por el estilo. ¿El crepúsculo qué es? La claridad de la luz al salir o ponerse el sol, especialmente la del anochecer. Eso es crepúsculo. Lóbrega. Si hablan de la selva lóbrega, significa que es oscura o sombría e inspira temor o tristeza. Evocación. Esta palabra es sinónimo de recuerdo. Levita. Y en el cuento aparece un personaje muy desagradable, que es el domador, y se dice que este individuo viste una levita roja. Bueno, pero ¿qué es la levita? Es una chaqueta masculina, con solapas, larga hasta las rodillas, entallada de cuerpo y amplia de faldones. La palabra atroz es un dolor, un sufrimiento, una sensación muy intensa y que apenas se puede soportar. Suplicio. Suplicio, que es lo que le ocurre a Juan. Es tormento, tortura. Sombría. Se refiere a un lugar que suele estar en sombra o que tiene poca luz. También cuando hablamos de una persona que es sombría, significa que es desconocida, misteriosa, confusa. Cañaveral. Bueno, esta palabra no es muy complicada, porque un cañaveral va a ser un terreno donde hay plantadas cañas, poblado o plantado de cañas. Proceder. El proceder es el comportarse o realizar ciertas acciones de una manera determinada. Juncal. Aquí también la palabra nos está indicando significado. Juncal. Terreno poblado de junco. Lívidos. Lívidos, el sinónimo es pálidos o amarillos. Cárdenos. En el cuento aparece esta palabra para referirse a los ojos. ¿Ya? Habla de ojos cárdenos. Significa ojos de color morado o rojizo. La siguiente palabra que escogí en el vocabulario es abrazado, abrazado con S. Significa quemado, quemado, incendiado. La palabra redención es sinónimo de salvación. Ya. Aquí hay un capítulo interesante. ¿Qué es caracterizar a un personaje? En la guía yo pido que caracterices a Juan mientras fue humano. ¿Por qué? Porque tal como habíamos mencionado antes, Juanito nació siendo un tigre. Por arte de magia se convirtió en humano y después se produce el proceso a la inversa. ¿Ya? De humano vuelve a su forma original, a ser tigre. Yo pido que lo caracterice mientras fue humano, no se metan con la transformación en tigre. Pero ¿qué es caracterizar a un personaje? Es presentarlo, sus características físicas y psicológicas, es como hacer un retrato del personaje por medio de palabras. Cuando hablamos de las características físicas, nos referimos al exterior. Características físicas serían, por ejemplo, el color de ojos, el pelo, su raza, si es joven, viejo, flaco, gordo, etc. Pero, ojo, aquí tengo
subrayado unas palabras, tal como aparece descrito en la obra. O sea, cuando ustedes me mencionen las características físicas de Juan mientras fue humano, tienen que fijarse y transcribir lo que aparece en el cuento, ¿ya? No como tú te imaginas que podría haber sido Juanito, sino que ahí en el cuento aparecen varias características físicas de él. Características psicológicas, se refiere al interior, cómo piensa, cómo actúa, cómo siente el personaje. ¿Ya? Si es bueno, malo, tímido, audaz, se enoja con facilidad, es de temperamento tranquilo, es astuto, ingenuo o ingenuo, es generoso, es avaro, etc. Todas estas características muchas veces no aparecen totalmente mencionadas en el cuento, sino que yo las voy extrayendo a medida que voy leyendo. A medida que avanza el cuento, el relato, y yo me voy fijando en cómo actúa, cómo piensa, cómo siente este personaje, y puedo extraer de la lectura características psicológicas, ¿ya? Ahora, el conjunto de las características físicas y las características psicológicas es la caracterización del personaje, ¿ya? Ya. ¿Cómo hacer la guía número 4? Que eso al fin es el objetivo de estos videos, ayudarlos en la guía. Como ya les había dicho, el trabajo es de comprensión lectora. Por lo tanto, lo principal es leer con atención el cuento que está incluido en la guía 4. La guía que se les envió el martes, ahí va el cuento incluido. Si yo leo con atención, voy a poder responder correctamente las preguntas de esa guía 4. La pregunta 11, ojo con esto, tiene doble puntaje, porque aquí no es solamente el buscar una alternativa o desarrollar algo específico. Aquí tú tienes que redactar tu opinión. Yo te voy a estar haciendo ahí una pregunta sobre tu opinión respecto a discriminación negativa y te estoy pidiendo ejemplos, ¿no? La argumentación, ¿qué es? Es la base donde tú vas a defender tu opinión. ¿Se acuerdan cuando hablamos del texto argumentativo? Que había una tesis y luego una serie de argumentos que avalaban esa tesis. ¿Ya? Esto es lo que te estoy pidiendo acá. Tú me vas a dar tu opinión y tienes que defender esa opinión, ¿ya? Argumentando y dando ejemplos. De manera ordenada, ¿por qué? Porque no puedes escribir lo primero que se te pasó por la cabeza, no. Eso tiene que ir ordenadito para que se pueda entender bien. Además, es tu opinión, así que tú la tienes que defender bien. Y cuidar la ortografía, por favor. Con respecto al puntaje, son 14 puntos. 12 por las respuestas correctas, más un punto por envío del trabajo en la fecha indicada, que es el 26 de junio, más un punto por presentación. Cuando hablamos de presentación, es la limpieza y orden en el trabajo. Bien, antes de despedirme, espero que este video les haya servido de apoyo para que puedan desarrollar una buena guía y que aprendan a hacerlo. Y algo más importante, mis deseos de que todos ustedes estén bien de salud y de ánimo, porque con los tiempos que corren yo sé que en muchas casas la cosa está difícil. Bueno, me incluyo, todos nosotros tenemos en estos momentos problemas personales, problemas de salud, problemas laborales, etcétera, pero yo confío en que vamos a salir adelante. Somos chilenos y chilenas. Por lo tanto, tenemos el corazón